Su área de investigación consiste en analizar las relaciones entre el ser humano y la naturaleza desde un punto de vista multidisciplinar entre la sociología, el derecho y la ecología. Vicepresidente del Foro Estatal de Custodia del Territorio, colaborador honorífico en el Departamento de Ecología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, y en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. En la actualidad es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados y ESA CSIC de Córdoba. Muy bien, Carlos. Pues la primera pregunta, Joaquín, creo que la tenías tú por ahí. Que es, bueno, ¿qué es un poco este concepto de custodia del territorio? O sea, es lo más obvio para empezar. Bien, pues muchísimas gracias. ¿Se oye? Muchísimas gracias a la asociación, a todo el esfuerzo personal a todos los que habéis estado para tratar de llevar estos mensajes a la sociedad y el valor que tiene, desde luego, que de las pocas... la transmisión de conocimiento, sin lugar a dudas, es de las actividades que más ennoblece y engrandece al ser humano, ¿no? Y en ese sentido, pues mi más sincera enhorabuena. Y por centrarnos ya un poco en la pregunta, lo que es la custodia del territorio, pero dando un paso atrás también, ¿no? Por contextualizar por qué surge la custodia del territorio y de alguna manera cómo complementa la acción pública tradicional de conservación, pues yo creo que es importante, haciendo alusión precisamente a tu palabra, ¿no? Sobre esa reflexión de lo que abarca la biodiversidad, pues quisiera empezar estas reflexiones trayendo a Edgar Wilson. Edgar Wilson es este simpático profesor de sociobiología. Los americanos aplican la biología de la conservación y muchas disciplinas con esa verdadera multidisciplinaridad que en muchos de los criterios de la evaluación de la NECA y de muchos R3, Ramones y Cajares, etcétera, está siempre presente, pero luego tradicionalmente cuando te dicen, no, es que está estudiado sociología o derecho y publica en ecología, pues se ponen así, pues realmente este es un catedrático emérito de los más prestigiosos, y Edgar Wilson, y fue catedrático honorífico de la Universidad de Harvard, fallecido hace un par de años. Y bueno, yo tuve oportunidad de estar en algunos de sus seminarios en Harvard y habla precisamente de este simpático profesor de hasta dónde abarca la biodiversidad, ¿no? Y ese el concepto de los ecosistemas terrestres, acuáticos, los complejos, la complejidad de la vida, ¿no? De la que formamos parte, etcétera. Y también se le pregunto reflexiones de por qué necesitamos conservar la biodiversidad, ¿no? Que yo siempre se lo pregunto a muchos alumnos cuando doy clase. Y curiosamente, siempre el discurso y la respuesta es un poco basándonos un poco mirándonos a nuestro propio ombligo, por desgracia, porque siempre las respuestas van en la línea de que la necesitamos porque realmente es para nuestro futuro, ¿no? Y es cierto, la biodiversidad nos genera muchos de los denominados servicios ecosistémicos, entre ellos la degradación de desechos orgánicos, la formación de suelo, control de la erosión, fijación de nitrógeno, incremento de recursos alimenticios, cosechas, turismo de baja intensidad. Todo esto nos lo aporta la biodiversidad, muchas veces pasa desapercibido, incluso diría que hasta la felicidad. Cuando tenemos un problema no vamos a un polígono industrial, nos vamos a la orilla del mar o a un bosque o a tratar de... Y precisamente este profesor es muy dado a acuñar conceptos, y con motivo de la cumbre de Río de Janeiro en el 80 había que buscar por primera vez una etiqueta universal que sirviera para todos el resto de países debido a esa primera reunión por el planeta para que todos sepamos que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y ahí fue donde nació el concepto de la biodiversidad por este profesor, y también fue el que acuñó otro de los conceptos que a mí personalmente me gusta mucho, que es el de la biofilia, que es esto que hablaba hace un momento, de nuestro vínculo emocional con la naturaleza y por qué cuando estamos fustigados por un problema, pues lo último que nos vamos es a un lugar con ruidos, a un polígono industrial, ¿no? Y es ese vínculo que nos hace sentir que realmente somos nosotros los que pertenecemos a ella y no al revés, ¿no? Y también explicaría por qué Serrat le puso de nombre a una canción Tu nombre me sabe a hierba y no a tornillo o cosas así, ¿no? Entonces, estas reflexiones que nos da este sabio profesor, pues nos dice que sin los servicios de la naturaleza viviremos como una nave espacial, desquiciados y reparando las cosas que no funcionan.
Bueno, pues porque por la importancia que tiene la naturaleza. Conocemos 1,5 millones de especies, pero constantemente están apareciendo especies nuevas. En las selvas del Congo hace nada aparecieron, en Indonesia. No conocemos ni menos de la mitad de la biodiversidad de las profundidades abisales. Y luego también hace otra reflexión de los modelos de vida, ¿no? Si el resto de los planetas alcanzara el nivel de consumo de los Estados Unidos, pues necesitaremos 3 planetas a escala de la Tierra para poder sobrevivir. Entonces, también cómo se concentra, estas son algunas coordenadas muy generales para tratar de responderte con un poco más de precisión a tu pregunta. Cómo se distribuye, no se distribuye de manera igual. Esto es un mapa que hizo la ONG internacional estadounidense Conservation International sobre la teoría de los hotspots, y es que conservando el 10% de la superficie del planeta conservaríamos más del 80% de la biodiversidad planetaria. Y fijaos que se encuentra gran parte de la cuenca mediterránea, se encuentra dentro de ella, Indonesia, parte de las selvas de Madagascar, del sureste de Latinoamérica, la cordillera andina y, por supuesto, Centroamérica. Y muchas de las ONGs estadounidenses, de los grandes popes de la conservación, tienen centrado en la conservación de estos lugares sus máximas prioridades. Eso no quiere decir que no haya que ir a conservar el resto de lugares, pero sí marcarlos como una prioridad. Y luego, pues bueno, por los distintos grupos de especies que se conocen, pues ahí hay una pequeña reflexión, porque a veces no paramos en estas cosas, pero los invertebrados son más de 1.300.000 especies diferentes, los peces más de 20.000, los anfibios casi más de 3.000, los reptiles más de 5.000, las aves casi 10.000, y así es sucesivamente. Y bueno, ¿y cómo surgen los primeros acercamientos a la conservación? Pues bueno, como en muchos aspectos de la vida de la sociedad, todo y de la investigación y de muchas variables de nuestro día a día, tenemos que mirar hacia, no es un tópico, pero es la realidad, hacia los Estados Unidos. Y en las políticas de conservación no es una excepción, porque en este país se confluyeron muchas cuestiones especialmente interesantes, ¿no? Y es que la naturaleza se crea como un símbolo de la propia identidad nacional, a ser un país que no tenía un pasado, porque no había más que las tribus, que ya es bastante, que todo el mundo dice que las descubrieron, pero bueno, estaban allí, es que esto de descubrimiento es muy relativo. Pero sí que es cierto que después de la guerra civil estadounidense, entre 1851 y 1856, pues el país se quedó totalmente desestructurado emocionalmente, y fue precisamente ese enamoramiento en la conquista del oeste y en el descubrimiento de muchísimos lugares como se forjó ese ciudadano norteamericano, permitió el medio ambiente, la unificación territorial, la política, se convirtieron en espacios sagrados que representaban la grandeza de la nación, y se ensalza mucho en las películas, muchas películas norteamericanas, como la figura del Mountain Man, el monte hecho con la dureza de las montañas. Esto caló mucho en la psique norteamericana, al igual que la corriente del pensamiento del trascendentalismo romántico, con figuras como Emerson, Thoreau, o como frases que nos describen perfectamente esta situación. No se puede ser realmente humano en el sentido pleno de la palabra si no se está en contacto cotidiano con la naturaleza. Y bueno, esto viene de origen por esto anterior, por esta guerra civil, y también por la desaparición de determinadas especies como la paloma miradora norteamericana, el bisonte de las praderas o el alca gigante, y que tuvieron muchísima repercusión. O también algunos libros como Henry David Thoreau, que se llevó a la película famosa del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Me fui a los bosques, ¿no? Porque quería vivir sin prisa, vivir intensamente y no llegar a la muerte dándome cuenta que no he vivido. Pues todo eso caló mucho en la sociedad norteamericana, de manera que allí, en este país con tantas contradicciones, nacen las primeras figuras de conservación de la naturaleza con los parques nacionales. Figura que luego se extrapola a lo largo y ancho del planeta. Y paralelamente surge también un tercer sector, el tercer sector social, con mucha potencia al margen de la administración, y bueno, tan importante que hoy día juega un papel fundamental en muchísimas políticas y en las de conservación, desde luego. Un tercer sector social que, debido a las determinadas cuestiones relacionadas con nuestro pasado histórico, con
la repercusión que tuvo en los países más europeos del Código Civil napoleónico y la no influencia de estas normativas en los países anglosajones hace que la autonomía de la voluntad del individuo se desarrolle mucho más en los países que no están tan regulados como son los anglosajones, ¿no? Y esto te hace que el tercer sector social, las ONGs, sean un componente muy importante en la sociedad. Nada como aquí se tiene, que aquí, no, los ecologistas, 4 aquí, 4 allá, 4... No, en los Estados Unidos o los países anglosajones juegan un papel verdaderamente asombroso, determinante, con más de, en Estados Unidos solamente, más de 2.500 entidades de conservación de la naturaleza, muchas de ellas con la sede central en Arlington, por ejemplo, y con edificios enteros de personas que trabajan por la conservación y gente que paga a sus bolsillos, que ahí como ser de una ONG, de The Nature Conservancy o de la National Audubon Society, es como aquí ser de Madrid o del Barça, pero pagando. Y entonces eso es muy interesante. Y un indicador de esto es el número de los socios que forman estas ONGs. Mientras que aquí en España, dejando al margen Greenpeace, que es un fenómeno social que tiene 80, casi 90.000, el resto de ONGs ambientalistas, la SEO tiene 20.000, WWF, desde que la creó Félix en el 74, 34.000 y ahora han bajado un poco, pero el resto, Urelur, ANSE en el sureste, o tantas otras, Ecologistas en Acción, otras, tienen apenas unos pocos cientos de socios. Mientras que estas que os decía norteamericanas tienen millones de socios. O en el Reino Unido, en Escocia, la Royal Society for the Protection of Birds o de National Trust tienen 3 millones, 4 millones de socios, que entonces, y generando muchas sinergias con la sociedad, con la administración. Seguimos avanzando y bueno, tenemos, a la hora de diseñar las políticas de conservación, pues bueno, tenemos, claro, al establecer determinadas limitaciones a los usos y a la disponibilidad por parte de sus dueños, pues genera conflicto. El conflicto está latente en todas las cuestiones medioambientales. Y ya en las cuestiones relacionadas con la gestión del territorio, con la conservación de especies, de espacios, de ecosistemas, pues tenemos, así grosso modo, 4 tipos de estructuras jurídicas por los devenires históricos de nuestro pasado reciente y más histórico atrás. Teníamos los montes comunales, que vienen de las instituciones germanas, siglo V, VI, VII, y que muchos de ellos se han derivado hasta nuestros días y se han expresado de manera diferentes. Por ejemplo, en Soria, los montes de socios, en la cordillera cantábrica, los comunales en proindiviso, juntas vecinales o mano en común, y así en muchos otros lugares. Los bienes colectivos que proceden desde época romana, las orillas de los mares, los ríos, etcétera, pertenecen a la colectividad. Bienes públicos, bienes que pertenecen pues determinadas fincas que son propias de las administraciones, y como consecuencia de muchas de las desamortizaciones, sobre todo de los comunales, pues los bienes privados, ¿no? Los bienes de naturaleza privada, y muchos de los parques nacionales que tenemos más importantes pues son de esta naturaleza jurídica, y tenemos que afrontar ideas para combinar y hacer compatible la función social de la propiedad, que tiene que prevalecer. Quizás se ve mucho más fácil, o se entiende mucho más fácil, con bienes o con edificios públicos, una catedral o un edificio histórico, que muchos de ellos son privados, que con un monte, pero tiene biodiversidad y eso también tiene una función social. Y el reto es combinarlo con esos derechos de la propiedad privada, ¿no? Ese es el gran reto. También otra coordenada que me gustaría dar, que creo que es muy importante, es que el contexto, los valores, la moral de Europa en la que nos encontramos, el medio ambiente tiene un peso específico. Y de hecho, lo que sería casi la Constitución Europea por la cual nos regimos, que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece hasta numerosos artículos, el 3, el objetivo de alcanzar un alto nivel en la protección y mejora de la calidad del medio ambiente, la exigencia de la protección ambiental debe integrarse en la definición de políticas y acciones de la comunidad para conseguir un desarrollo sostenible, o el 191, que es el fundamental de todos, la importancia de la conservación, la mejora de la calidad del aire, y todo ello en base a principios como el de cautela, el de acción preventiva, el de corrección, el de que contamina paga, etcétera. En este sentido, esto le da lógica interna a todas las políticas y a por qué nos hacemos estas políticas de conservación,
de manera que se llevaron al Convenio Mundial de Biodiversidad y se llegó a establecer que no sería considerado Estado por la comunidad internacional aquellos que no implantasen en sus políticas internas políticas de conservación del medio ambiente. En sus orígenes todas eran iniciativas más de iniciativas públicas de las administraciones, pero a poco empezamos a notar deficiencias en la gestión, ¿no? Que muchas de estas decisiones de los planes de gestión para conservar estos lugares se realizaban desde planteamientos unilaterales sin contar con los propietarios o con los usuarios de estos espacios, lo que pronto generó pues importantes enemistades, importantes problemas, lógicamente. Y a partir de los finales de los 90, principios de los 2000, empezamos a ver como en los documentos internacionales y en las reuniones de más alto nivel científico y demás, la necesidad de contar también con el resto de actores a la hora del diseño de estas políticas. Algunos instrumentos que sirven de eso, de criterio orientativo, de por dónde deben de ir las políticas por parte de los Estados miembros y en España por las comunidades, pues son el Convenio Mundial de Biodiversidad o recomendaciones del Consejo de Europa, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, estrategias europeas de medio ambiente. Nos insisten en esa importancia de integrar, de implicar a los usuarios del territorio, a todo el mundo, que lógicamente es costoso, pero es mucho más efectivo que establecer medidas unilaterales. Y así es como surgen las iniciativas de custodia del territorio, que no es otra cosa que llegar a acuerdos con la propiedad privada mediante un seguimiento regular, anual, apoyar y asesorar a los propietarios y a las administraciones, como pueden ser los ayuntamientos que tienen territorio en propiedad, conseguir la propiedad, y todo esto mediante algo que es nuevo para las administraciones o para las ONGs, que son las que están detrás fundamentalmente de la custodia del territorio, que es mediante la negociación de acuerdos de custodia, ¿no? De cómo llegar a los propietarios, de cómo enseñarles ejemplos para que se impliquen en la conservación y al mismo tiempo hacer de lobby con la administración para generar los marcos legales para que esto se pueda conservar. De manera que tenemos iniciativas por parte de la sociedad civil y por parte de las administraciones públicas que en otros lugares tienen un alcance tremendo, pero es que aquí en España también, aunque no nos parezca, aquí tenemos más de 1 millón de hectáreas bajo estas tipologías de conservación y han sido fundamentales para la conservación de algunas de las especies emblemáticas de nuestro país, como es el lince ibérico, como es el oso pardo cantábrico, como es el águila perticera, como es el águila imperial, la tortuga mora o muchos lugares, muchas zonas húmedas. En definitiva, es una herramienta, o también lo será para la conservación del medio marino. Pero es que es algo que sucede en gran parte del planeta. En prácticamente todos los países existen iniciativas de conservación privada. Nace en los Estados Unidos, se expande por toda Latinoamérica. Muchas de estas ONGs estadounidenses tienen proyectos en Latinoamérica con ONGs particulares de allí. Lo mismo sucede con lugares del África Negra o de Australia o en el continente europeo, en la vieja Europa también, ¿no? En los Estados Unidos, como decía, bueno, son muchas sinergias con los organismos de la administración pública, como el Fish and Wildlife Service, la NOAA, el Servicio de Parques Nacionales, y muchas de estas ONGs son estas que veis aquí, el Sierra Club, muchas de ellas fundadas a finales del 1800, del siglo XIX, la National Audubon Society, The Nature Conservancy, todas estas, The Nature Conservancy, por ejemplo, tiene 7.000 personas en plantilla fija, más otros tantos miles de personas laborales, temporales y itinerantes. Los Apalanque Mountain Club para la conservación de la cordillera de los Apalaches, en la National Wildlife Federation lo mismo, y todas coordinadas a través de una entidad paraguas que es el Land Trans Alliance, la alianza que hace de labor de lobby con todas estas administraciones del servicio norteamericano y para generar el marco legal que permite que este movimiento se exprese, además de los millones de socios que tienen todas y cada una de ellas, que no es que tengan unos pocos cientos. La National Audubon tiene más de 2,5 millones, en fin, se mueven a otras cifras verdaderamente mareantes, ¿no? Y los miles de hectáreas que tienen son tantas como casi 50 millones de hectáreas entre Latinoamérica y Norteamérica, mediante estas figuras de implicar a la conservación privada. O sea, que realmente tiene un papel determinante. En Latinoamérica, por lo mismo, prácticamente casi todos los estados coordinados por la red de Latinoamérica de reservas privadas tienen representación de estas figuras. En Argentina y Chile, por una de las ONG más importantes, la Douglas Tonkin, la
la Tonkins Foundation, creada por el matrimonio Tonkins, si os digo la marca de ropa de North Face, pues son los creadores de esta marca. Y bueno, estos tienen más de 900.000 hectáreas en propiedad, y una vez que las destinan a conservación, algunas de ellas las han cedido a la administración argentina y chilena para hacer labores de conservación. En el Reino Unido, la RSPB, el National Trust, lo mismo, ¿no? Características relacionadas con la filantropía, derechos poco reglamentarios, que permite que la autonomía de la voluntad del individuo se desarrolle muchísimo más, y con un marco de incentivos importante. Francia, el Conservatorio del Litoral, es decir, hay muchas iniciativas, y en España, pues bueno, hay desde principios del 2000, pusimos en marcha desde la cátedra UNESCO, donde yo estaba en ese momento haciendo la tesis, pues estas iniciativas de jornadas estatales, porque había gente haciendo lo mismo, esta filosofía de trabajo, pero sí, totalmente desconexas unas de otras. Y en estos encuentros, en el 2004, que fue la primera, por primera vez se tomó conciencia de pertenecer a un colectivo que hacía lo mismo, y ya en el 2006, cuando se celebraron las siguientes, se permitió hacer de un grupo potente que sirvió de lobby para la reforma de la Ley de Conservación de la Naturaleza, si pudiera incluir hasta en 7 artículos cuestiones relacionadas con custodia del territorio. Entonces estaba de ministra Cristina Narbona, y bueno, tuvo un papel importante. Y ya por avanzar, estas iniciativas pueden ser con transmisión de propiedad, sin transmisión de la propiedad, pueden ser en base a distintas figuras jurídicas, como donaciones, personas que donan sus fincas a ONGs, o ONGs que las compran, o acuerdos verbales o escritos, que también son primeros pasos en esa conservación de estos espacios. Y por poner algunos ejemplos ya de lo que se hace aquí en España, de esta filosofía, pues estaría pues la montaña segoviana de Montejo de la Vega, con un acuerdo con el ayuntamiento y con el WWF, que puso en marcha Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70, o con Doñana, en la constitución de la Reserva Biológica la puso en marcha pues Tono Valverde, que es este personaje que veis a la izquierda de Félix, que fue su padre intelectual de Félix Rodríguez de la Fuente, y el creador de tantas iniciativas por la conservación, como fue en ese contexto donde no existían leyes de espacios naturales, sino que los conceptos eran las alimañas y las especies de interés maderables, pues irrumpen estos dos personajes, claro, irrumpen estas dos personalidades con un poder arrollador que entroncan en parte con una corriente que venía también de Europa, diciendo todo lo contrario. Y bueno, muy llamativa, ¿no?, la historia de Valverde con Doñana, porque él fue el que de alguna manera convenció a los grandes aristócratas europeos y escribieron entonces a Franco, preocupándose por la situación del humedal de Doñana, que Franco no sabía ni dónde estaba Doñana, y en su equipo asesor pues le dijo: oye, hazme un informe de esto. Y claro, al final dieron otra vez con Valverde, y él mismo se respondió a su propia carta, ¿no? Entonces hizo un informe diciendo que aquello no podía ser, hizo una expedición famosa a Doñana, que está en varios libros escrita, y fue el origen de la declaración de la reserva, que luego compró WWF y que luego fue el origen del Parque Nacional. Pero otras muchas iniciativas donde muestran el papel fundamental de las ONGs, con ADNEX en Extremadura, para la conservación del oso pardo, como ONGs como la Fundación Oso Pardo o el Fondo Asturiano para la Protección de la Vida Silvestre. Hay muchas iniciativas también de custodia en el ámbito urbano, como por ejemplo esta foto de aquí abajo a la izquierda, la conocéis, que es Central Park. Pues os sorprenderá si os digo que la gestiona una ONG, una pequeña ONG que se llama Central Park Conservancy, porque en su origen pues el fundador de Trustees of Reservation decía que había que conservar como parte inherente, como al igual que los museos guardan aspectos relacionados con esos lugares, en cada ciudad debería de conservarse un lugar de lo que originariamente hubo allí. Y con esa filosofía se conservó Central Park Conservancy, aunque lógicamente muchos pocos y menos ingredientes de la fauna, lógicamente. Pero hay muchas iniciativas así de lo local, de la custodia fluvial lo mismo, hay muchas iniciativas de conservación en ríos, implicando a los distintos actores. La palabra clave es implicar.
y para eso hace falta mucha mano izquierda y mucha capacidad de negociación, algo que las administraciones no están acostumbradas. Están acostumbradas al ordeno y mando, y sí que es verdad que es difícil porque muchos sectores, pues, lógicamente sobre todo, tienen mucha capacidad de lobby y es difícil, pero es importante. Y bueno, y para el medio marino, pues es fundamental la custodia, porque si quiero integrar también la gestión del área de la Red Natura, que es esta red ecológica de espacios naturales de toda la Unión Europea, donde España es el país que más aporta, por ser el país con más biodiversidad, casi el 30% del territorio, pues es fundamental esta herramienta de gestión. En el propio artículo 6 de la Directiva de Hábitats establece que se gestionará mediante los planes de gestión, mediante medidas contractuales, que no es otra cosa que custodia del territorio. O sea, para que os deis cuenta de la trascendencia que tiene. Y bueno, y básicamente la custodia marina trata de conservar lugares de esas zonas donde confluyen distintas administraciones. En las zonas de mar, de cabo a cabo, tierra hacia adentro, mar exterior, demarcación de costas, de cabo a cabo, mar interior, comunidades autónomas, confederaciones hidrográficas, si hay algún río. Es un caos administrativo a la hora de gestionar todo eso, pero es necesario, y la custodia nos abre un camino, es como una aguja que permite hilvanar voluntades, y para eso es fundamental las negociaciones, la capacidad negociadora. Pues aquí tenéis el mapa futuro de la Red Natura, de las áreas marinas protegidas, que también viene en base a la Directiva Marco de la Estrategia Marina, o sea, que es fundamental. Y también o la custodia en el ámbito comunal, para la conservación de especies como el oso o el lobo. Y bueno, esto sería un poco así, un poco grosso modo, en lo que consiste la custodia del territorio y algunas de las iniciativas así internacionales y nacionales. Y sobre todo la importancia que tiene, pues, generar sinergias y cada vez legislar más para que el tercer sector social se pueda expresar más. Tenía Ricardo, ¿no? Sí. Para la segunda, ¿no? Vamos a hablar, si nos podéis contar ejemplos de la aplicación en especies y en ecosistemas, sí, ejemplos concretos. Sí, bueno, ya los hemos. Sí, realmente vale, ya los hemos. Entonces igual nos pasamos directamente al tema duro. Sí. Si es posible la coexistencia con el lobo. Pues bueno. Ese ser malvado que desde el cuento de Caperucita, desde bien pequeños, sabemos que es nuestro enemigo más atroz. Y feroz. Y sin embargo parece que cuando no lo miras en plan infantil, sino de una manera más profunda, todo lo contrario, es imprescindible casi, ¿no? Pues sí, precisamente hemos publicado un artículo recientemente en Ecosystems and People, una revista internacional muy prestigiosa, donde hablamos precisamente de la coexistencia, ¿no? También habría que empezar señalando que desde la propia Comisión Europea, pues ese tratado de funcionamiento de la Unión Europea, la Estrategia 2030 y otros muchos instrumentos abogan por la coexistencia, ¿no? O sea, esto tiene un sentido porque desde arriba nos hemos dado esta lógica interna, estos principios, estos valores, esta moral de conservar y ya que hemos arrasado con toda la biodiversidad, con casi el 90% de todas las especies que vivían sobre la Tierra, pues de alguna manera el lobo es un poco el de los últimos predadores europeos y bueno, y en ese sentido viene que también la Unión Europea haya elaborado diversos manuales de criterios orientativos para establecer medidas preventivas para facilitar la coexistencia. En la propia estrategia viene también implícito y bueno, yo creo que es importante, ¿no? En este sentido ver, como tú decías, si existen iniciativas en ese sentido de conciliar la conservación del lobo con la ganadería extensiva, ¿no? Yo creo que no hace falta preguntarse que la transhumancia y la ganadería extensiva son importantes porque generan alimentos de calidad, bienestar animal, generan biodiversidad porque tienen mucha capacidad de dispersión de semillas, los rebaños de ovejas, se les incrustan las semillas entre las pezuñas y las van desplazando de un sitio a otro, generan también servicios ecosistémicos en funciones a la hora de
paliar incendios que podrían, o sea, el tema de las ovejas bomberos. Es una actividad milenaria, ¿no? Que ha permitido, no podemos olvidar que durante 7 siglos ha sido la actividad económica más importante de España. Y que lógicamente es un patrimonio cultural que aporta como pocos al acervo de la cultura de los países. Entonces yo creo que no hace falta justificar que la ganadería es importante conservar. La ganadería responsable, extensiva y sobre todo la transhumancia que está desapareciendo a pasos agigantados, y en un trabajo que estamos a punto de publicar, también que hemos entrevistado casi los últimos 200 transhumantes de España, pues en algunos lugares ya los que quedan son los últimos. Y bueno, y a la pregunta de por qué debemos de conservar al lobo, tenemos que conservarlo, ¿no? Entonces, pues también, bueno, ese marco normativo europeo es importante y bueno, también decir que ha habido un aumento poblacional sin que ninguna administración se ponga ninguna medalla, sino simplemente porque, bueno, o sí, un poco sí, porque de alguna manera los bosques europeos han aumentado también la despoblación, le ha venido bien. La normativa ambiental, el control de cebos envenenados, la persecución de determinadas actividades, la persecución de su muerte y demás, pues eso le ha venido muy bien, y eso ha hecho que en lugares donde llevan siglos que han desaparecido, como Italia o Francia, bueno, en Italia quedaron en los Abruzos, como en España quedó en el noroeste peninsular en 4 sitios. Y desde los Abruzos, que quedaron no llegaría a 200, se han expandido por todos los Apeninos, han llegado a los Alpes, y en los Alpes han traspasado los Alpes franceses, y procedientes de ese núcleo originario italiano de los Abruzos han llegado incluso a estas tierras cercanas de los Pirineos, los franco-italianos, los lobos franco-italianos, y alguno parece que incluso está ahí tonteando con alguna hembra ibérica. Y todos han llegado machos, porque los machos tienen mucha capacidad dispersiva. Cuando llegue la hembra ya será otra cosa. Y en otros lugares como Holanda tienen hasta 6 manadas ya. Fijaros que cualquiera que habéis ido a Holanda, que dice, pero aquello ¿cómo puede ser? Pues si aquello está todo lleno de... es el país con mayor densidad, pues en el norte es todo un parque nacional de casi 60.000 hectáreas, pues hay 6 manadas de lobos ya, procedentes desde Alemania. Con lo cual el viento va a favor del lobo hasta hace muy poco, y cuando, bueno, y siguiendo con esos papeles importantes que cumple el lobo, cumple un papel regulador de las poblaciones de ungulados silvestres que de otra manera podrían ser plagas. Esto está publicado en la revista, no lo digo yo, está publicado en las revistas científicas más importantes del planeta. También, lógicamente, controla esas plagas, que controla enfermedades, disminuyen los accidentes de tráfico, de circulación, y también tienen esa función de recuperación de ecosistemas. Tiene un valor económico, hay muchas empresas que se dedican al turismo de observación de lobos. En la Sierra de la Culebra ahora mismo genera más economía la observación de lobos que la caza. Y en otros lugares de la Cordillera Cantábrica lo mismo, o de la Sierra de León. Genera turismo de fotografía, turismo de observación, y luego el aporte cultural y científico es como ninguna otra especie. Nada más que del 20% de los apellidos en Cataluña o en Andalucía están relacionados con la palabra lobo. Lobato, Llopis, Lobatón, López, Villalobos. O sea, es brutal. Luego también la toponimia, junto con el oso y el águila, son las especies que están presentes en casi el 40% de la toponimia de los lugares de nuestros montes. En la heráldica, junto con el león, es la especie más empleada, y también, bueno, es objeto de infinidad de leyendas, y si metes en el Google Scholar, la especie que más se estudia y más se investiga es el lobo. O sea que a la ciencia también es el papel que tiene el lobo. Entonces, por todo esto no lo diga yo, que me gusta el lobo, pues también me gusta la tía, pero creo que debemos de conservar también la especie y marcarnos ese reto, ¿no? Estas son algunas de las artículos científicos que podéis comprobar en internet, en las revistas científicas más importantes del mundo. Aquí no se publica cualquiera,
En Science hay muchos de estos artículos y para publicar en Science se publica el 5% de los artículos que les llegan, con lo cual ahí tiene unos filtros de revisores que son difíciles, es decir, que todo esto tiene su base científica contrastada y que queda poco para la especulación. Lo que os decía, ¿no? del marco europeo que hablábamos antes, y también en el apartado 196 de la Estrategia Europea de Conservación de la Biodiversidad del Horizonte 2030, nos dice específicamente en relación con el lobo que se debe de aplicar íntegramente la Directiva de Hábitats, adaptando las medidas de conservación a los últimos avances técnicos y científicos, y se pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas adecuadas para resolver los conflictos socioeconómicos relacionados con la coexistencia con grandes depredadores como medidas preventivas y compensatorias que garanticen la protección. O sea, esto dice bien claro que los principios que nos mueven van en esa dirección. También, como os decía, la Comisión Europea ha hecho otros documentos en este sentido. Y también es importante otros artículos en Science, por ejemplo, donde en España se comprobó que en los últimos 15 años habían cerrado al ritmo de 5.000 pequeñas y medianas explotaciones ganaderas. Pero llevando al mapa, en los lugares de distribución del lobo o sin lobo, daba igual. El 50% estaban en lugares, o menos, donde había lobo y la gran mayoría, casi el 70%, en lugares donde no había lobo. Con lo cual, esto también es importante, ¿no? Y bueno, y también hay otro artículo también muy interesante en Biological Conservation de Carlos Bautista y otros autores, donde nos dicen de la importancia de las medidas preventivas que desde el punto de vista económico son mucho más eficaces que gastarte en financiar los daños, porque con los daños que lógicamente hay que paliarlos, hay que comprobarlos, que estén bien, pero hay mucho margen a la especulación, ¿no? Esto está pasando también en Asturias y en Francia y en otros países. Y bueno, también cuando uno tiene un problema, pues además de ver la normativa, ve la jurisprudencia, ¿no? Como cuando uno va a un problema al abogado, pues ve la jurisprudencia y dice esto. Y la jurisprudencia europea del tribunal más alto, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que trata de armonizar la aplicación de la normativa ante casos similares en los países de la Unión, hay 4 sentencias relacionadas con el lobo y las 4 van en la misma dirección de fomentar la coexistencia. Una puesta en marcha a través de una queja por un tribunal, la famosa sentencia Tapeola, en el 2017, nos dice que la ciencia es la que debe de determinar los planes de gestión, cómo hacerlo, y se debe las medidas de control de la especie solo se tienen justificación muy exhaustiva cuando se haya agotado previamente las medidas preventivas y ninguna haya funcionado, cosa que no sucede en los planes de gestión que venían aplicándose en España hasta que entró en funcionamiento la inclusión en el LESPRE, en el listado de especies en régimen de protección especial. Se recurría a la caza con el carácter atávico tradicional que tiene la especie. Pues, ¿cómo controlo a lobos? Pues cojo, le meto 2 tiros y ya verás tú. Pues eso es como se hacía. Los planes de gestión estaban basadas en este tipo de decisiones y lógicamente no cumplían lo que decía esta sentencia. Otra sentencia otro caso importante fue relacionado con la gestión del lobo más allá de las áreas naturales protegidas. Y también estableció lo mismo, que la conservación del lobo va con la especie, no va con donde se encuentre. Con lo cual, esto es importante. Y otras sentencias, otra del Tribunal Europeo, las 2 también, relacionado con un caso en España y otro no me acuerdo ahora dónde era, en Italia creo que era, también relacionadas con la prohibición de matar especies de ejemplares si el estado de conservación de la especie no era favorable. Y ninguno de estos países lo era, con lo cual estas medidas, en definitiva, el Tribunal de Justicia Europeo va por abogar por el uso de medidas preventivas, en definitiva por la coexistencia y por la que la caza de lobos no está justificada. Y también sí que es cierto que lo que se viene haciendo en España, ahora desde la inclusión en el LESPRE, es que se puede controlar de manera muy exhaustiva, pero por la propia administración, no como caza por cualquier persona. Pero bueno, y sobre la coexistencia en España, esto vino a consecuencia de cuando estábamos haciendo un estudio sobre la ganadería extensiva, entrevistando a
todos los últimos transhumantes y transterminantes extensivos del país, pues nos llamó muchísimo la atención de la respuesta cuando tocábamos este tema de la coexistencia con la ganadería, con el lobo, la respuesta de los pastores de una región, de León. Y luego atamos cabos y realmente encontramos que el motivo de esas respuestas era porque el lobo jamás había desaparecido de esa zona. Y claro, al no desaparecer, no había desaparecido los conocimientos tradicionales de manejo del ganado que habían permitido conservar a la especie. Y lo comparamos con otras 2 regiones de España, de la provincia de Soria, donde se prevé que en unos años la especie esté asentada, pero ahora mismo lleva más de 40 años sin presencia de lobos, y en otro lugar, concretamente en La Rioja, donde el lobo está presente desde hace unos 20 años aproximadamente, y también después de 25 años de haber desaparecido. Entonces, y sobre todo iban orientadas esta investigación, lógicamente, para saber si era posible o no la coexistencia y por qué, y cobró un papel fundamental el denominado el concepto de los conocimientos tradicionales. Esto es un concepto de Naciones Unidas donde nos dice que es una de las prioridades fundamentales a conservar, porque es un patrimonio intangible, fruto de miles de años y que está desapareciendo delante nuestra. Y la definición, tanto de Naciones Unidas como de la UNESCO, es que estos son conocimientos desarrollados a partir de la experiencia adquirida durante siglos, adaptadas a las culturas locales y que se han transmitido principalmente de forma oral, de generación en generación, y que se transmiten a través de historias, de normas, canciones, el folclore popular, valores culturales, creencias, y también se corresponden con el uso y la administración tradicional de tierras, los territorios, los recursos, con prácticas agrícolas de cómo, ¿no?, que ahora hay que esperar a la primera luna menguante del mes de enero para cortar la madera. Todas estas cosas tienen esas experiencias que nos vienen desde épocas del pasado, ¿no? Y que son respetuosas con la naturaleza y que están muchas de ellas relacionadas con prácticas agrícolas y ganaderas y que permiten precisamente en muchas ocasiones la coexistencia con el lobo. Y estas preguntas se iban orientadas en ese sentido y básicamente este conocimiento tradicional se centraba en 3 aspectos: el oficio de pastor, el uso de perros mastines y el manejo preventivo con la protección durante la noche. Y vimos que en la provincia de León eso seguía en vigor. No veías a un ganado sin un pastor, sin sus mastines y guardándolo por la noche, ¿no? Lo que piensas que es normal. Sin embargo, cuando íbamos en el otro ejemplo, el de Soria o en La Rioja, el de Soria porque bueno, también estuve viviendo los últimos 6 años ahí y me llamaba muchísimo la atención porque el ganado deambulaba solo por el monte. Sí que es cierto, le ponían 2 o 3 collares GPS y bueno, sí que es cierto que es un oficio muy esclavo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero bueno, en la investigación ahora os contaré y planteamos también soluciones para ello. Entonces, en estas 3 zonas, este era un poco el paisaje que nos encontrábamos, ¿no? El paisaje, los 3 eran de dureza montañosa, relieve quebrado, etcétera. Y la metodología fue hacer entrevistas a 7 pastores de cada sitio mediante el sistema de bola de nieve. Uno nos lleva a uno, otro nos lleva a otro. Y bueno, en la zona A, que sería la zona de León, pues vemos que la figura del mastín estaba presente en todos, mientras que en la zona B, pues que era la zona de La Rioja, aquello era un abandono total, nadie sabía, no encontraban el pastor. Y de hecho las entrevistas en León las hacía a pie de campo y en La Rioja y algunas de Soria las hacía en los bares. Porque era el único sitio. No, es que mi familia también es ganadera, yo voy con... No, es que yo no sé cuándo subiré, cuándo... Tío, pero me quedaba así descolocado, no entendía esas contestaciones, mientras que los de León estaban en fijaros el paisaje, era precordillera y cordillera y vamos, estaba igual de quebrado o más. Entonces, un poco la descripción, así por daros los aspectos más importantes, era que la profesionalización en los pastores de León era exclusiva, 100%, no tenían otro trabajo.
no es que voy con el ganado y luego voy... No, estaban 100% y era su trabajo, y con ganados importantes de más de 1.500, en torno a las 1.500 ovejas. Mientras que profesionales en La Rioja no llegaba al 25%. Tenían la madera, servicios, etcétera, etcétera. Y prácticamente no pasaban tiempo con el ganado. Mientras que en Soria lo combinaban con otras actividades, pero en torno al 57%. Transhumantes eran en el primero de ellos, fundamentalmente eran transhumantes, y en los otros eran transterminantes de recorridos de en torno a 25 kilómetros, pero un 28% en cada uno. Y de aquí, pues prácticamente los rebaños, el número de cabezas eran en torno a la mitad. Y luego también, respecto al uso de perros mastines, en la zona de León todos utilizaban perros mastines, no había ninguno, la fe que le tenían y el amor a sus perros era impresionante. En la zona de La Rioja, en torno al 57%, y en torno al 42% en la zona de Soria. A la pregunta de que si eran los propietarios, sí, en los otros dos, si había algún pastor, que no habían prácticamente ninguno, pues era de origen marroquí u otro, que estaban contratados, con lo cual no llevaban ni perros ni nada. Guardar el ganado por la noche lo hacían el 100% en León, mientras que el 14% en La Rioja. Sí que es verdad que en Soria lo guardaban por la noche, lo que es en la zona más baja. Y sobre el uso de collares para el seguimiento, pues cuando les preguntabas a los de León, dice, eso de utilizar collares, ¿eso qué es? Eso no lo entendía, ¿no? Mientras que en las otras zonas lo utilizaban ya pues casi un 30% en La Rioja y un 14% en Soria. Y ya terminando con la descripción, si habían sufrido algún ataque en la zona de León durante los últimos 40 años con resultado de muerte 0, siendo la zona de más presencia de lobo de Europa, y habían sufrido 0 ataques de lobo en 40 y tantos años de profesión. En la zona de La Rioja, en torno al 85% habían sufrido ataques, y en las zonas... ¿De los rebaños? Sí, con resultado de muerte. Y en la zona de Soria 0, porque es verdad que ahí se prevé que llegue en un tiempo, no hay lobo todavía. Y luego también sobre si percibían beneficios a la presencia de lobos, el 83% en la provincia de León percibían aspectos positivos relacionados con el control de las enfermedades de ungulados silvestres o aspectos reguladores, o también nos llamaba mucho la atención el vínculo que tienen con sus perros. Dices que para que haya buenos mastines tiene que haber lobos. O sea, el enamoramiento que tienen con su profesión, pues es increíble, ¿no? Y también en los otros dos lugares, en Soria 0% es imposible, no hay aspectos positivos. Mientras que llamaba la atención que algunos de los entrevistados en La Rioja, pues también le veía como positivo ese papel de regulador de enfermedades y demás. Y que si era posible la coexistencia, casi el 90% en León que sí, entre los otros dos lugares que nada, que es imposible, que si los quieren que los pongan en un zoológico o poco más. Y bueno, y básicamente por traer algunas frases de esa investigación, que siempre son bastante descriptivas, de los ganaderos de León, pues el problema con los lobos es que la gente no tiene mastines. Aquí con la cultura del mastín verás con cada rebaño 8 o 10 mastines. Luego otra cuestión tremendamente trascendente es que decían con media de perros, 12 de perros es suficiente para 700 ovejas, pero no por tener más perros es mejor. Lo importante es que sean buenos perros. Eso insistían. Y yo que he hecho la transterminancia y con muchos de ellos, el que sean buenos perros es que tiene que estar nacido con ellos, sentirse como una oveja, eso de la casi de troquelación, y claro, el perro se siente como uno más. Y cuando ves esos cachorros que cómo lo viven, ese apego al ganado, es alucinante. Te emociona mucho porque me acuerdo uno de los días, iba a vender uno de los cachorros a un pastor de Extremadura, que al final no se lo vendió, porque cogió el cachorro con apenas 3 meses, se lo llevó y el perro, o sea, se empezó a llorar, se le escapó y se fue corriendo para las ovejas, y se notaba la felicidad que tenía el perro, y el pastor, o yo, dice, lo siento, pero no te lo vendo. Dice, pero tú ves esto, el amor que le tiene a sus dice, ya son suyas.
No, o sea, es otro mundo. Ten en cuenta que hay ganaderos que con el lobo le mata una oveja o 2 o 4 por la causa que sea y no lo denuncian, porque esos son tener malos mastines. Esto pasaba mucho en La Rioja. Con muchos de los pastores dicen, el perro no funciona porque le he puesto aquí mastines. Claro, mastines que daban de una perrera o que iban allí o que pasaba uno por allí ya un mastín con 6, 7, 8 o varios años, como si tuviese que... Y el mastín, el perro que no se críe con las ovejas y con ese ganado, puede ir a otro ganado y hacer esa función, pero tiene que estar desde cachorro con esa función, ¿no? Y estas son de las cuestiones por las cuales estos ganaderos no veían ningún aspecto que no era posible en la coexistencia, porque le habían perdido... En definitiva, el fondo es que no querían lobos, pero utilizaban todos estos argumentos, ¿no? Dice, ten en cuenta que hay ganaderos que al lobo le mata una oveja o 2 o 4 por la causa que sea y no lo denuncian, porque eso es tener malos mastines y no ser profesional, ¿me entiendes? Esto lo decían los pastores de León. Esto es como decir, mira, yo es que si tengo un ataque, que lo puedo tener, pero no digo nada porque tú no eres un pastor, tú eres una... En fin, es interesante estas reflexiones. Y otro, de los aspectos positivos, si no fuera por los lobos, los puertos de montaña estarían llenos de corzos, jabalíes, rebecos y ciervos. El día que tú fuiste allí, se lo habrían comido todo. O sea, le ven muchos aspectos positivos a la presencia. El lobo regula. Se habrían comido gallegos. ¿Eh? Ah, claro, sí. El lobo regula, es necesario que haya lobos, como es necesario que haya osos o jabalíes u otros. Pero los pastores al lobo siempre lo respetan, porque es un animal muy astuto, muy listo, hay que darle su mérito. Tengo 58 años y no he tenido problemas con los lobos en mi vida. Pero por supuesto siempre he tenido mastines. Siempre tienes mastines, si no tienes mastines cuando vas a la montaña, entonces tendrás problemas todos los días. Si tienes mastines buenos, no habrá lobos. Si hay un jabalí que esté enfermo, corzo o tal, se lo van a comer. Lo van a matar y se lo van a comer. Entonces es una enfermedad que quita el campo. Por ejemplo, tengo 7 mastines porque también quiero que exista el lobo. Porque si no hay lobos no habría mastines. O sea, esto es bastante descriptivo, ¿no? El lobo no tiene ningún... Ah, bueno, y esto es de las otras zonas, ya, pues que es todo lo contrario, ¿no? El lobo no tiene ninguna ventaja, el lobo no hace gestión, pero si aquí hay miles de ciervos y bajan a buscar las ovejas. Y hay quien piensa que los lobos van a quitar los jabalíes, la tuberculosis y los ciervos que sobran, y ellos mismos se lo creen y no saben lo que es el lobo. El lobo es el animal más que existe para el hombre, porque vive del hombre, es un depredador que vive a costa del hombre, un parásito del hombre. Y bueno, y esto también hicimos una metodología novedosa basada en redes semánticas, que es una forma de representación del conocimiento lingüístico de las entrevistas que fueron grabadas, en la que los conceptos y sus interacciones se representan mediante un grafo y crean mapas conceptuales y que determinan, pues es muy interesante, ¿no?, la solución del lobo. Y todos aquellos grafismos, aquellas palabras más cercanas, son las que definen la solución, porque están asociadas a ese conocimiento tradicional local. Por consiguiente, en la zona A, que es la de León, nos decían que las palabras más asociadas al lobo estaban relacionadas con los conocimientos tradicionales, el mastín, el pastor, guardar el ganado, mientras que en las otras dos, pues la solución está más basada en la administración, los agentes, las ayudas, también interesante. Y bueno, como conclusión, la presencia ininterrumpida de la especie facilita la coexistencia, nos ha generado una frontera cultural que de alguna manera social que no permita esa coexistencia. Se confía en las medidas preventivas y se perciben efectos positivos en la presencia del lobo como regulador de las poblaciones de ungulados y genera también valores como el orgullo, el sentimiento. Y también proponíamos en este trabajo el intercambio de experiencias de pastores de esta zona de León con los de otras regiones para que entre ellos les explicasen cómo lo hacen. Esto se viene realizando en Italia, en Francia, con éxito importante, de esta región donde jamás también nunca desapareció, como es los Abruzzo, que es el león de allí, ¿no?, donde jamás desapareció, y hicieron intercambio de experiencia con la zona de los Alpes. Y también bueno, hicimos como propuestas que las políticas agrícolas europeas o la propia ley de restauración, debido al papel clave de restauración de la biodiversidad que tiene el lobo, pues debería de financiar muchas de estas medidas preventivas para que no sean costes asumidos
por los pastores, por los profesionales, que sean de verdad profesionales y que apuesten por lo que nos marcan desde Europa, o la propia Estrategia Nacional para la Conservación del Lobo en España. Es un documento que el Estado español, mediante el cual pone cada año 20 millones de euros, la mitad para medidas preventivas y la mitad para daños. Sin embargo, las comunidades como el Lobo, como Castilla y León o Galicia u otras, están poniendo todas las trabas posibles para no conseguir esos recursos, porque en definitiva el principal problema del lobo es la politización que tiene. ¿Por qué? Porque genera votos en el medio rural, ¿no? Entonces pensamos que todos estos fondos deberían servir también para aquellos profesionales responsables de sus actividades primarias, les permitan conciliar su actividad profesional con su actividad personal, mediante la contratación de pastores también a través de las escuelas de pastores, ¿no? Que de alguna manera sirva para periodos vacacionales o periodos de fines de semana, etcétera. Esto se está haciendo, esto se está haciendo en Francia, se está haciendo sobre todo en Francia, más que en Italia. Pero se está haciendo y al principio pues cuesta como todo, pero al final se está haciendo y está teniendo resultados. Una pregunta, Javi, que a mí me interesa y yo creo que nos interesa a todos. El tema de la caza y el lobo. ¿Cómo se combina eso? Es decir, estamos viendo que todo se dirige un poco hacia el tema del pastoreo, del ganado, el ganadero, ¿no? Siempre, pero los cazadores, ¿qué tienen que ver en el hecho de que el lobo no esté en Castilla y León? Pues ya hemos dicho que en León no hay ningún problema, incluso podríamos transponer o trasladar esa experiencia a otros lugares, ¿no? Pero cada vez que yo, al menos mi experiencia personal, que con un cazador hablas del lobo, bueno, sí. es el principio del fin, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, desde un punto de vista científico, esta solución, este planteamiento está resuelto, porque está claro que la gestión de la actividad cinegética para el lobo, lo único que hace es generar más conflictos. Hay muchos trabajos que así lo vienen demostrando, con lo cual no estaría justificada el abordaje de la solución a través de la muerte de ejemplares, porque lo que consiguen muchas veces es lo contrario, ¿no? Si la manada está más o menos cohesionada entre 4, 5 o 6 ejemplares que más o menos cazan a la vez, si eliminas ejemplares la hacen más débil y lo que van a ir es a por presas más fáciles, ¿no? Y que son pues el ganado doméstico. Entonces, y desde el punto de vista jurídico, ya hemos visto que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde nos ha dicho que no se admite y que se tendrán, que está muy cuestionada y que se tendrán que agotar previamente todas las medidas de gestión. Pero es que ni con esas, porque te dice que en cualquier caso debería hacerse la extracción mediante la propia administración avalada por la ciencia. Me refería más en la oposición a que el lobo se instale. O sea, me estaba refiriendo más a que el cazador vamos a hablar de la caza concepto. Es una traba para que el lobo llegue a esos territorios. Pues te pongo un ejemplo muy de Navarra, ¿no? Aquí nos quejamos siempre de que el jabalí, sí. ¿No? El concepto clásico de que, de hecho, todos los lunes a primera hora de la mañana los forales nos hablan de los choques de coches con jabalíes, ¿no? ¿La instalación del lobo sería una medida preventiva para eso o estamos entrando en...? Sí, hombre, por supuesto que... ¿O al cazador le interesa que no haya lobo para cazar jabalíes? No, yo creo que, en mi opinión, la caza bien planteada, yo preferiría, sinceramente, yo vengo de familia cazadora, vengo del mundo de la caza, pero preferiría que no se cazara porque la sociedad va avanzando y la normativa tiene que establecer los principios y los valores del momento, de cada momento histórico, claro. ¿No? Y al igual que en su momento, yo hace 30 años pues me iba con mi padre y para mí mi relación a través de la caza era pues muy atractiva, pero hoy día no lo concibo. No concibo apuntar a un animal, a un ciervo y no me gustaría que fuese así, pero vivimos en un mundo pues imperfecto y sí que es cierto que para el mantenimiento de determinados lugares, pues la caza en sí es fundamental, ¿no?
Es duro, pero es así. Ojalá tuviésemos soluciones. Y en cuanto del punto de vista de lo que tú decías del lobo, efectivamente hemos entrevistado muchos cazadores aquí en España y en Italia también. Y en España, por ejemplo, se justifica todo con tal de pegar tiros. Yo tengo muchos amigos cazadores y al final hemos acabado siempre al mismo punto. Que con el zorro y la caza menor, es que hay muchos zorros. Conejos, está lleno de conejos. Uy, zorro, está lleno de... Pero bueno, pues oye, pues no mates, si no quieres que haya tanto conejo, no mates zorro, porque es su principal depredador. Y con la caza mayor y el lobo pasa lo mismo. ¡Buah! Corzos. En Soria se atropellan 3 corzos al día. Y es verdad, casi 1000 al año. Y llegan 2 lobos que están asomando y dice, ¡buah, lobo! El lobo hay que matarlo. Pues, o sea, el cazador argumenta la mayor parte, muchos escopeteros, no me atrevería a decir los cazadores. Los cazadores de verdad yo creo que están a favor. Cazar en un lugar con estas especies es un marchamo de calidad. Si en Sierra Morena o en otros lugares la calidad de los trofeos es mucho mayor, donde hay lobos que donde no los hay. Con lo cual, el verdadero cazador, si a mí me preguntan si voy a cazar en un sitio donde hay lobos, donde hay... Pues las especies están mucho más a la defensiva, son mucho más esquivas y el lance, para el verdadero cazador, que es lo que se valora, es mucho más real. Mientras que yo creo que muchos de los escopeteros que hay, en las licencias que hay, les daría igual que si les soltaran los ciervos en el Santiago Bernabéu y les tirasen desde el palco, ¿no?, de la directiva. Entonces, yo creo que la caza, muchos de los cazadores españoles que hemos entrevistado argumentaban el problema del sector primario para justificar su actividad. Esto llama muchísimo la atención en Italia, donde no se concibe así. O sea, aquí en España todo cazador, su sueño es tener una cabeza de lobo sobre la chimenea. Allí no se concibe como especie cinegética. En Italia sí que es cierto que también tiene unas connotaciones muy románticas, como es el propio italiano, Rómulo y Remo, que nos amamantó una loba. Luego la historia más reciente de un lobo que atravesó procedente de Eslovenia, que atravesó toda la cordillera alpina y se juntó con una loba que venía de los Abruzos, y a él le pusieron Romeo y a ella Julieta, y eso ha trascendido mucho. Pero independientemente de eso, la gente no concibe el matar lobo como una especie de... ¿no? Al mismo tiempo que la caza en otras regiones es otra historia, ¿no? Pero es complejo. Pero el abordaje ecológico y jurídico está zanjado y bueno. Muy interesante la diferenciación entre escopetero y cazador. Sí, por eso yo creo que el verdadero cazador es un enamorado de la biodiversidad y creo que sería injusto meterlos todos al mismo saco, ¿no? Y yo creo que la caza es compatible, la caza sostenible, la caza practicada, que yo siempre, yo digo, me he criado en el mundo de la caza y yo creo que he sido enamorado, ha sido del manejo de los perros, del lance, del cazar, de la caza social, de la caza entendida más como, digamos, una actividad social que llenar el morral, ¿no? Entonces, yo creo que el verdadero cazador estaría a favor de que haya cuanto más completo sea el engranaje de la naturaleza, más feliz va a ser, ¿no? Creo yo. No, y bueno, y ya eso, ¿no? Lo que decía de conciliar la vida personal y profesional con la contratación de estos pastores y demás. Y en definitiva recuperar este conocimiento tradicional local. Sí, bueno, estamos ahora en la fase de ver un poco lo que se hace en otros lugares, ¿no? Francia e Italia. ¿En Portugal tenemos algún dato? No, sí, por añadirlo, ¿vale? Pero cuéntanos cómo... Sí, en Portugal el lobo está protegido desde bastante antes, pero sin embargo la población ni aumenta ni disminuye. ¿En el norte o en el sur? Sí, en el norte de Portugal, norte, ¿no? lindando con nuestras zonas del noroeste peninsular, con las zonas de León y Lorense gallego, y bueno, ahí en torno a, no sabría decirte ahora mismo el número exacto, pero unos pocos cientos de lobos quedan. En España tenemos unos 2.500 ejemplares, 3.000 aproximadamente,
y en Italia ya nos van superando. Fijaros ahí la muestra en los años 70, fijaros cómo va evolucionando. En 1900 estaba prácticamente, esto es la montaña de los Apeninos, y aquí que llegó a quedar prácticamente en los Abruzzo, Molise, Aquila, algunos estados del centro de Italia, en los años 70. Y cómo empezó poco a poco a... Sí que es verdad que en Italia tiene uno de los problemas el lobo, es un alto grado de hibridación, y aproximadamente más del 15%. Y ya prácticamente en los principios del año 2000 llegó a los Alpes, y ahora pues prácticamente está, vamos, en las afueras de Turín. Yo estuve de estancia en Turín precisamente, y esta semana pasada me mandó Luca, el italiano con el que estuvimos entrevistando a pastores también, para lo mismo de aquí, porque allí el lobo desapareció durante más de 100 años, y ahora se está recuperando un plan muy ambicioso, recuperando precisamente este conocimiento tradicional local, y a través de incentivos, como una especie de sistema de precios, de premios, que cuanto más te comprometas en el establecimiento de medidas preventivas, pues más recibes en concepto de recompensa, de premios por parte de la administración, para evitar que tengas problemas y que se pueda conciliar tu vida profesional con la persona. Sí que es cierto que allí están empleando una raza de perros, el maremano, el abruzzese, el mastín abruzzese, que es un mastín que quedó, es también por parte de... fue seleccionándose por su apego al ganado, pero también por su labor de guardián, y es un perro con mucha agresividad hacia el hombre. Y prácticamente se te pone al lado y te muerde las botas. Y te ladra con la mandíbula desencajada, y le está generando más problemas a los pastores, sobre todo en los Alpes, que es una región que hay mucho turismo, que el propio lobo. Y de hecho se están llevando mastines de aquí porque el mastín de aquí es muy noble, te marca 20 metros, el que está cuidado, el que está abandonado se está desmadrado, pero el que está... No hace falta ser un adiestrador para ello. Yo esto se lo he preguntado mucho a los pastores, a los mastineros leoneses, y dicen, no, el perro yo no le digo sit, yo no le digo... esto nace instintivo del animal. Dice, y luego a la hora de guardarlo, llega cualquier persona y te ve que te marca 20 metros, se da la vuelta. Allí no, allí llega el grupo de 5 o 6 perros y te empieza a dar la vuelta y se te ponen aquí. Y bueno, y esto es lo que se está haciendo, y se está invirtiendo muchísimos recursos, se está acompañando a los pastores en recuperar este conocimiento tradicional local, y al tiempo que es aceptado ya por la sociedad rural. Mientras que en España el problema no, el problema es que no está aceptado por estos lugares donde después de 30, 40 años está, fíjate que estamos hablando aquí que han pasado 100 años, pero en estos lugares de España han pasado apenas 30, 40 años, y ya se ha perdido toda la cultura, se ha generado una fractura, una frontera social que no acepta a la especie y que pone todas las trabas. Y si a eso le sumas que la administración, sobre todo autonómica, lo está utilizando como arma política porque le genera votos mantener el conflicto vivo, pues, y generar mucha campaña en los medios de comunicación, pues es un problema. Y bueno, en estos países es lo que se está haciendo. Fijaos que ahí las pendientes son importantes. Pues con este sistema de perros, de incentivo de la figura del pastor, de contratación de pastores, de estas fences, de estas vallas que son muy electrificadas, que son muy fáciles de manejar, pues todo a cargo de la administración, y se está consiguiendo. Sí, esto sería un poco. Muy bien. Y seguimos hablando, ¿no? Porque sí, tenemos que hablar de las leyes, ¿no? Vamos a hablar de leyes ahora, ¿no? Sí, bueno, también podemos rematar así un poco antes de ¿vale? Con el tema del Reglamento Europeo de Restauración. Eso. Que está tramitado. Yo creo que la última oportunidad para la conservación de la naturaleza europea está tramitado por vía de urgencia, que es de directa aplicación a través de los planes de restauración que están desarrollando ahora mismo con el acelerador a tope los Estados miembros. Se trata de conseguir la neutralidad climática para el 2050. Ha habido mucha polémica porque ha sido muy utilizado y mediatizado por muchos lobbies del sector primario y de políticas ultraliberales,
Y también el eje y el corazón de este reglamento es la Estrategia 2030, el Pacto Verde Europeo, la economía circular, la lucha contra el cambio climático, con la biodiversidad como eje central en esa clave en la lucha contra el cambio climático. Y algunas de las cuestiones más importantes, porque trata de incrementar la cobertura de las zonas terrestres y marítimas protegidas de gran biodiversidad a partir de la red ya existente de la Red Natura 2000, mejorar los ecosistemas dañados y restablecer su buen estado ecológico, incluidos los ecosistemas ricos en carbono, hacer más ecológicas las ciudades en base también a las directivas de las infraestructuras verdes para generar también de alguna manera una permeabilización, una conexión cada vez mayor con la biodiversidad periurbana y enlazándola con otros lugares, de ahí que la coexistencia tenga un papel fundamental. La protección jurídica de más del 20% de la superficie terrestre y marina de la Unión para evitar ese deterioro y que se genere un estado de conservación de las especies y de los hábitats protegidos, y que al menos el 20% de las especies y los hábitats no presente un estado de conservación, pues se deberá de trabajar para que así sea en el horizonte de 2050. Y bueno, y en esa línea se está tratando de marcar a través de indicadores, contribuir de manera activa o pasiva a esta recuperación. Esto tiene mucho que ver con el rewilding, que es este fenómeno de dejar que la naturaleza se vaya recuperando por sí sola, ¿no? Y que desde el punto de vista científico está demostrado que es infinitamente más eficaz la escasa memoria que tiene el arrendajo a la hora de cuando esconde las bellotas en el medio y luego no se acuerda dónde están y salen solas, o la ardilla, o el excremento del colirrojo, o de tantos paseriformes que están en el medio rural que dispersan las semillas, es infinitamente más rápida que la labor de restauración que podamos hacer los humanos. Por eso esa labor de restauración pasiva de la naturaleza también se debería de incentivar, aunque sí que es cierto que ahora, bueno, se está haciendo mucho rewilding con especies como el bisonte o el pigargo, que están generando mucha controversia, porque son especies que tampoco está, desde el punto de vista científico, contrastado que hayan estado en la península. No hay ningún tipo de evidencia al respecto en torno a estas especies. Y esto tiene más sentido en otros lugares, como en Europa, en Holanda precisamente, que hay muchas iniciativas de rewilding, pero claro, eso tiene sentido en un lugar donde tienes que meter algo porque no hay nada. No. En Estados Unidos, que es donde nace el rewilding, como no, nace lo que decía, casi todas las políticas de conservación nacen allí, como nace el Black Friday, tantas otras cosas. Buenas y malas. Buenas y malas. Y bueno, en Estados Unidos nace con otra filosofía, que es la de generar grandes megacorredores, teniendo en el punto de vista a las especies, a la megafauna, a los grandes carnívoros, al oso, al lobo y a los bisontes. Pero cuando lo llevas esa misma filosofía, esa misma idea a otros contextos ecológicos, jurídicos, sociales, pues claro, es complejo, mucho más complejo, ¿no? Y genera fricciones y controversia, porque muchas veces es un buen barniz para las administraciones soltar pigargos y sin embargo no corregir los postes eléctricos que luego son donde se electrocutan, ¿no? Porque en España ese es uno de los principales problemas. 30.000 rapaces al año mueren en postes de electrocución. Entonces, pero bueno, volviendo a la ley de restauración, el proceso de contribuir activa o pasivamente a la recuperación de los ecosistemas para mejorar sus estructuras y funciones, para conservar o aumentar la biodiversidad y mejorar las zonas. O sea, que se trata también de incentivar el rewilding pasivo y que en los planes nacionales de restauración la base está realizada por el Estado, pero la ejecución por las comunidades autónomas, y se trata de coordinar también con otras políticas que muchas veces van cada una a su aire, la PAC u otras. Se trata también de que estén coordinadas, ¿no? En base a esa funcionalidad y sobre todo pues teniendo a ese vínculo también con los sistemas agrosilvopastorales que han permitido que muchas de las especies que tengamos tengan su origen en actividades humanas precisamente, ¿no? Hay una serie de anexos relacionados con los ecosistemas que se pretenden conservar y básicamente tiene el eje de recuperar los servicios
ambientales que genera la biodiversidad, incluyendo también al ser humano, a las actividades agrícolas en ello, ¿no? Y esto sería un poco algunas pinceladas así de los 28 artículos del Reglamento Europeo de Está Restauración. recurrido por Austria, ¿no? Sí, bueno, está recurrido por uno de los países integrantes de la Unión Europea, que es Austria, porque su representante votó en contra de lo que le dijo su país y le echó un par. Y bueno, y está recurrido y no sabemos, no hay un precedente. Entonces, o sea, que todavía no está implementado. Sí, pero se está implementando ya. Vale. Se está implementando ya. Así que nada, no sé si te... ¿Qué pregunta más? Yo creo que como planteamiento general pues, está súper bien y bastante rato. No sé si... O sea, es un momento de dirigir más a preguntas, ¿no? Sí. Sí, mira, si pones la del mapa, la que salía en los cuadrantes del norte de España. ¿Cuál? Aquí, esa es. ¿Esta? Y conectando antes con lo que decía, con el debate de la caza, ¿no? Entonces, está el restauración de la naturaleza, ¿no? El lobo tiene capacidad de sobra, ¿no? Como otras especies, para adentrarse y colonizar, supongo, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, como conocedor de esas zonas, que hay una zona en Rioja, Soria, que no que no llega. Moncayo, ¿no? Sí. El pico de Urbión hacia el Moncayo no avanza, ¿no? Estaría muy cerca de la frontera navarra, ¿no? Fitero. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Digamos que el furtivismo está frenando al lobo, ¿no? Sí, bueno, es una buena pregunta. Ahí, y no es desde hace 2 días, porque cuando se desapareció el lobo, los datos que hay son de los años 60. En Soria desapareció, el último se mató en el pueblo este que está subiendo al punto de nieve de Santa Inés, Vinuesa, en el 64. Y luego se mató de nuevo, tras 28 años, en la Hinojosa, que está pegada. Entonces, bueno, ahí hicimos también entrevistas, o sea, que de alguna manera lleva desde el 93, 94, intentando entrar a colonizar el resto del noreste peninsular. Y ahí, como tú bien dices, se ha generado como una especie que ya es conocido como telón de plomo. Telón de plomo, que no hay un lobo que pase en esa frontera. Y bueno, tenemos otro trabajo que sería, sí, desde el País Vasco, bajando por Navarra, La Rioja hay 3 manadas ahora, y la provincia de Soria. Ahí se ha generado como una especie de línea imaginaria y la causa es el furtivismo. Ahí tenemos un trabajo que entrevistamos a casi 60 personas de distintos sectores en esos segmentos, y claro, un animal como el lobo, que al año de edad es fértil, que tiene entre 4 a 7 cachorros, que se adapta a todo tipo de lugares, una alimentación ecléptica también, es capaz de estar una semana comiendo frutos, pero sobre todo necesita también aporte calorífico, ¿no? De carne. Pues sería para lo que ha pasado en Italia, que en 30 años, desde el Abruzzo, colonizase desde el tacón de la bota y traspasase los Alpes. El furtivismo que tiene el lobo es altísimo. Date cuenta, hay un trabajo que todavía no está publicado, de José Vicente López Bao, un investigador de la Universidad de Oviedo, que radiomarcó a casi 20 lobos, de los cuales ya han aparecido 4 muertos por causa humana, ilegal, de tiro, lazo, cepo. O sea que el furtivismo que tiene el lobo es tremendo, y ahí está esa frontera que no hay manera que avance, pero ahora sí que está cada vez, desde que el lobo se incorporó en el LESPRE, en el listado de especies en régimen de protección especial, por los valores ecológicos y culturales que tiene, que fueron los motivos que alegó ASCEL, la ONG que metió esta demanda al Ministerio para que lo pudieran incluir, y en el LESPRE y en el catálogo, pero en el catálogo está recurrido en la Audiencia Nacional, está pendiente de juicio. De sentencia, porque el juicio ya se ha celebrado. Y bueno, uno de los criterios era que había desaparecido en el 50% del territorio en los últimos 100 años. Otro es el valor cultural de la especie, que ya hemos visto que lo tiene, y bueno, está pendiente de que eso se resuelva. Pero desde que se incorporó en el LESPRE, el lobo ya está empezando a
Bueno, yo en los últimos años, que me ha pillado 3 desde que se le incluyó, cada vez hay más presencia en la provincia de Soria, cada vez hay alguno que ya ha llegado a Moncayo, así no se puede decir mucho, pero hay algunos. Y poco a poco hay cada vez más filtración. Incluso aquí están llegando también los franco-italianos a través de Pirineos, ¿no? Y hay bastantes, casi todos machos, como decía, pero si se le deja... Pero sí que es cierto que hay, con todo este contexto y este paradigma de la coexistencia, pues todo esto se ha puesto patas arriba en los últimos 6 meses. Porque España aprobó el 23 de marzo de este año pasado una proposición de ley votaron igual Junts per Cat y el PNV, el Partido Popular, y con la abstención de Bildu, a favor de sacar al lobo del ESPRE. Y algo que ha puesto a todos de acuerdo. Y bueno, eso está pendiente de que sí, el sí, sí. es, O sea, Vox es con la Junts per unión, Cat. el logo es la unión. Sí, en esa agenda paralela, ¿no? Que parece que lleva. Y bueno, y por otro lado, o sea, sin ningún tipo de evidencia científica y dinamitando el convenio de Aarhus de acceso a la información ambiental por parte de la sociedad, porque a partir de ahora hasta desaparece el comité científico si esa propuesta sale adelante. Porque falta la tramitación administrativa y una nueva votación. Pero es que a nivel europeo, precisamente por la presión también de determinados grupos de lobby, de tal, pues también, y sin ningún tipo de evidencia científica, se expuso a votación en el convenio de Berna, que es el convenio internacional, y el resultado fue, son 40 y pico países, 38 votos, bueno, claro, la Unión Europea votó en bloque, votaron a favor, porque España el voto siempre había sido negativo a la rebajada de la protección, pero al votar por este sistema de votaciones que se realizan en algunos casos en bloque, el voto fue positivo y solamente 2 estados, que creo que era Irlanda y no me acuerdo otro cuál era, votaron para que se mantuviese, pero el resto votaron para rebajar la protección, sobre todo también por la presión de la presidenta de la Comisión Europea, por el famoso Pony Dolly de la Baja Sajonia que le comió. Entonces, eso se traduce en que ahora la Unión Europea tiene que modificar la directiva de hábitats. Y es una directiva que de los 18 artículos, el 90% de ellos se basa en la evidencia científica. Y así lo recalca, como el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Cómo se aprueba o modificas una normativa donde la evidencia científica es el eje angular ante una decisión puramente política? Esto va a generar una inseguridad jurídica sin precedentes en la historia de la Unión, que veremos a ver cómo acaba. Y esto va también, por lo que hablábamos, de los principios que inspiran la Unión. Uno de los principios fundamentales es el de no regresión de la normativa ambiental, que se acuñó en el 2012 con motivo de la cumbre de Río +20, donde se establece que ninguna normativa a posteriori puede ser menos garantista de las ambientales ya existentes. Y estamos viendo como desde la propia Unión Europea, que durante los 30 últimos años ha sido un ejemplo para conciliar la conservación con las actividades socioeconómicas, primero con la supresión de las evaluaciones de impacto en los proyectos de macroinstalaciones energéticas, segundo con la reforma de la PAC, donde se incentiva casi el que contamina, con el tema de los pesticidas, la prohibición del sistema de rotación de barbechos y demás. Y ahora con el lobo se está produciendo una regresión, hay como una especie de contracorriente que ya nació en la Comisión Juncker en 2015 y se está cada vez manifestando con más severidad y veremos a ver lo que pasa. Vale, yo otra pregunta, como el mapa, ya que tenemos el mapa ahí. En Navarra debería de hacer bastantes décadas no hay lobo, no llevamos. Entonces se veían como 2 vías en las que podían entrar, ¿no? Que una era la que decíamos de vía Rioja-Soria, vía Citero, ¿no? Por el sur. Pasando toda la línea de Álava, ¿no? De Vizcaya, Álava hasta ahí. Ahora ha entrado desde los Monegros, ¿no? Parece que sí. había Monegros, ¿no? El franco... Sí, franco-italiano. Italiano, ¿no? Entonces, ¿qué sería razonable
Universidad de Navarra o las administraciones navarras para lo que parece que puede venir, ¿no? Que sería lo más adecuado, ¿no? Para preparar el terreno para que haya un poquito de cohesión y que sea un poco racional todo. Bueno, yo creo que hay instrumentos económicos que permiten, por un lado, yo haría, si me dijeran a mí, ¿tú qué harías? Pues yo haría lo que se ha hecho en parte en Italia y en Francia, que es hacer estas reuniones primero individuales, porque si juntas a toda la gente aquí esto es imposible, sí, pero sí individualmente a uno y explicarle y llevarlos a estos lugares donde es posible la coexistencia y explicar que hay todo un sistema económico y más allá de lo económico político para incentivar estas políticas y que es muy sencillo convivir con el lobo. Si nos desprendemos del arsenal mediático en la prensa y de la utilización política como arma que da votos en el medio rural, es muy sencillo. Yo me he hartado de hablar con los pastores leoneses y me he cansado a preguntarles y a escucharles sobre razonamientos. Y me dicen que si en la montaña, en puertos de 2000 y pico metros de altura, es posible. Y dice, lo que hay que hacer es ser profesional y estar con el ganado. Dice, tremendamente más fácil sería cuando llegue a Extremadura o a otras regiones o a Sierra Morena, tremendamente fácil sería adaptar y convivir con el lobo en esas regiones. Entonces, pero lo que hay que hacer es profesional y serios. Y en Navarra, ¿qué es lo que haría? Pues empezar ya a buscar a esos pastores, explicarles que hay muchos recursos económicos para permitir conciliar su vida profesional, que es muy esclava, 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y que hay dotaciones económicas para que a través de las escuelas de pastores que se pueda conciliar, explicándoles a estas personas que viven o sea, que trabajan también y que se están buscando un futuro a través de estas escuelas de pastores, que todos los costes de mantenimiento de perros, de vallado y demás, corre a cargo de la administración, algo que ya sucede, pero que se tergiversa constantemente, que el pago por daños va a ser inmediato y sobre todo estos cursos de intercambio de experiencias sería fundamental y mucha formación y también pagar de manera rápida los daños una vez contrastados de manera eficiente que son de lobo, porque hemos visto que en lugares donde los pagos por indemnización se han disparado es porque va unido a un poco ponerse una venda y pagarlo todo, y todo vale, eso tampoco es. Pero yo lo que haría sería empezar a trabajar en el terreno, ¿no? y a poner en conocimiento a través de tareas de educación ambiental los beneficios que genera la especie allí, que no es conflictiva. Yo, estoy muy vinculado a León, voy con mucha frecuencia, tengo casa allí en la montaña leonesa y todo el mundo convive con el lobo y que genera muchos aspectos positivos y que mucha gente vive en zonas de lobo que no sabe ni qué es lobos y que no es para tanto ni mucho menos, y que lo comentaba antes en el artículo de Science de las pequeñas y medianas explotaciones que están desapareciendo en España. Están desapareciendo en La Rioja, en Soria, en León y en el Valle de Alcudia y en Sierra Morena. Pero los problemas son otros. Los problemas es la falta de relevo generacional, las trabas de la administración, los problemas veterinarios de saneamiento animal. Esos son los verdaderos problemas. El problema de los precios, el problema de los mercados, que la transhumancia y la ganadería extensiva vive gracias al mercado árabe, de la demanda de cordero fundamentalmente, y de alguna manera descondicionalizar esa situación de dependencia de esos mercados, que de alguna manera también se genere un sistema de precios para la carne obtenida de esta manera, que reconozca esa labor cultural, milenaria y ecológica que tiene la transhumancia y la ganadería extensiva. Al igual que tú vas a un establecimiento de venta de electrodomésticos y tienes el certificado energético AAA, te hace energética tal, pues igual, este cordero ha sido producido en situaciones de bienestar animal, generando biodiversidad, el animal ha tenido una vida feliz, etcétera, y que esto tuviese 5 estrellas. Otro de extensiva, un poco menos, 4. Otro que ha estado estabulado aparte del año, 3.
y sabes lo que estás comprando. No hay un solo establecimiento de venta de carne donde tú puedas identificar la procedencia de un cordero, porque no hay esa trazabilidad. Ya se han preocupado los lobbies del sector primario, las cárnicas, etcétera, de evitarla y de que no exista. El año pasado se puso por primera vez y se aprobó la estrategia para la ganadería extensiva. Y la primera asociación se acaba de crear ahora, porque de esas entrevistas que hemos hecho a todos estos pastores transhumantes, como son profesionales de verdad, no tienen tiempo para hacer función de lobby. ¿Y quién la hace en su lugar? Pues los grandes sindicatos agrarios. Y lógicamente tiran hacia su lado, ¿no? Y en vez de poner solución a los verdaderos problemas, pues no, van a los problemas que ellos se inventan para mantenerse vivos. Yo llego a la conclusión a la que yo llego de todo esto, entiendo que el lobo podríamos hacerlo extensible al oso también, o similar, me refiero, quiero decir, si tenemos poblaciones donde el lobo existe y coexiste con las personas y con las explotaciones ganaderas de una manera que apenas hay bajas y tal. Si tenemos un país que es muy parecido al nuestro, que es Italia, donde el lobo está en todos lados, ¿no? Al menos el mapa nos decía, hasta la mancha como dices tú, desde el pico de la Bota casi hasta el norte, donde coexiste el lobo con el ser humano sin mayor problema o con los problemas, en fin, normalizados y tal. El hecho de que el lobo no esté en otros lugares es una cuestión puramente política, porque si no existen problemas de los que se nos dicen que son la razón por la cual no existe el lobo, me temo que nos están vendiendo algo que no es real, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, pues se trata de conocer esas realidades para entender que hay, incluso, como dices tú, muy interesante lo de los pastores leoneses, que yo también tengo mucha relación con León por otras circunstancias. Es interesantísimo decir, si es que nos interesa que esté el lobo. Es que esa es un cambio de mentalidad completa, ¿no? En el sentido en que no es que nos defendamos de él, sino que además es que le queremos tener. Sí. Bueno, es muy interesante, ¿no? Quiero decirlo que entonces al final son cuestiones políticas, seguramente cortoplacistas, de la búsqueda del voto fácil, del populismo barato en el cual estamos ahora mismo metidos, ¿no? Pero realmente las realidades nos dicen que podría ir por otro sentido. Sí, es más, incluso ya con estos pastores leoneses, con muchos, pues ya pues, tenemos cierta amistad. Y es curioso, ¿no? Porque no son enamorados del lobo como un naturalista, pero lo conciben como que es que ha estado siempre. Parte de su realidad, ¿no? Es parte de su cultura y no son, dice, a mí me lo decía mucho este amigo Goyo, dice, no te equivoques, que a mí el lobo no me gusta. A mí el lobo, pero que tiene que estar, tiene que estar. Curioso, dice, y si tú le preguntas a todos los pastores de aquí, de las montañas leonesas, si prefieren que haya lobos o que no haya lobos, dice, te van a decir que prefieren que haya lobos. Porque esto que te lo diga un pastor, tiene tela. Dice, ¿por qué? Porque si no habría lobos, no habría mastines. Entonces, pues claro, es muy podría parecer como un poco contradictorio, pero no, tiene toda la razón. No son enamorados del lobo porque no son naturalistas, no son biólogos, no son apasionados, pero ha estado hoy siempre y no quieren que desaparezca porque forma parte de su cultura. Y en Italia, en Abruzzo, pasa lo mismo. Posiblemente sean los dos lugares donde existe esta relación y desde el punto de vista cultural, por el acervo que aporta a la cultura de estas montañas, que permite que haya ganadería, extensión de actividad milenaria y que permite que haya una especie con este simbolismo y este papel ecológico que tiene la especie, pues debería de incentivarse, ¿no? Mantener a la montaña viva y con mucha cultura y con muchos elementos de interés. Yo creo que hay dos preguntas más. ¿Cuál es la realidad de esas apariciones de chacal dorado, por ejemplo? Bueno, eso está constatado por fototrampeo y bueno, el corredor natural que tiene es el mismo que utiliza el lobo. Vienen también atravesando desde los Alpes hasta los Pirineos y de aquí fue en las afueras de Navarra, ¿no? Aquí donde se fotografió uno.
Y pues ya veremos a ver otro carnívoro más. A ver, tampoco lo he estudiado así mucho, la verdad. No. Una especie de zorro, ¿no? Parece. Sí, bueno, el chacal dorado, todos sabéis, vamos, es un, sí, vamos, un poco más o menos parecido, más grande que un zorro, menor que un lobo, pero sí, vamos, va a ser, todavía no se ha planteado, estamos con el lobo como estamos, como para meter en en la costelera otra más, ¿no? Y luego has hablado de custodia del territorio. Yo entiendo eso, pues, que lobbies importantes o asociaciones grandes con administraciones grandes, espacios grandes, muchos sectores, pero yo lo veo muy interesante, por ejemplo, para ayuntamientos pequeños, en municipios pequeños, pues fuera de cuál esa red Natura 2000, ¿no? Con administraciones pequeñas, ¿cómo ves o cómo articular? ¿O existe una serie de bases en las que ese trabajo se pudiese llevar a cabo pues para proteger o custodiar? No sé si la figura de la custodia del territorio es la figura adecuada para, qué sé yo, una pequeña ladera donde haya una aparición de orquídeas que esté identificada en un pequeño municipio, si va a llegar el siguiente concejal del turno y se va a ir a la garete. Sí, eso es una buena. Lo último es quizá la madre del cordero de la custodia, porque el principal hándicap que tiene es la perdurabilidad en el tiempo de esos acuerdos, ¿no? Para eso, una de las cosas que hemos hecho también desde el Foro Estatal de Redes y Entidades de Custodia es promover las iniciativas en base al derecho público, pero a iniciativa privada. Y de hecho hay un montón. Antes decía relacionadas con la flora. En la Comunidad Valenciana, Emilio Laguna, uno de los principales expertos en flora, puso en marcha en un live de flora la figura de las microreservas de flora para conservar áreas de pequeña extensión, pero que hubiera presente determinadas especies. Sabéis que uno de los motivos por los que la península ibérica es un hotspot, es un punto caliente de alta concentración de vida, es sobre todo por la flora que hay en el sureste ibérico y en otros lugares. Entonces puso en marcha ese live para conservar esta figura que ya venía de la legislación portuguesa por que se desarrolló allí. Pero, y bueno, hay otras figuras también. En la Comunidad Valenciana tienen la de paraje natural municipal, la de refugio de fauna, todas iniciativas privadas. En Andalucía la Reserva Natural Concertada, en Galicia la Reserva Privada, la Reserva Natural Privada. Hay muchas, pero eso sería, claro, que de alguna manera todas esas iniciativas privadas tuviesen como una especie de acreditación por la administración, donde dice esto tiene un valor, hay gente trabajando detrás y se debe de meter en un... Porque la mayor expresión de todas de la custodia serían los lugares carentes de ningún tipo de conservación, donde la sociedad pues ha salido ahí a la palestra a defender eso, ¿no? Eso sería... Pero luego también vale como herramienta de gestión, ya que las herramientas clásicas tradicionales, los POR, los planes de ordenación de los recursos naturales, y los PRU, los planes rectores de uso y gestión. Hay un informe por ahí publicado de la Fundación González Bernaldez de Europarque España, donde tardan de media entre 12 y 14 años en aprobarse. Y luego tienen muchas aristas porque no implementan sinergias con los actores del territorio. Entonces la custodia del territorio se está mostrando como una herramienta ágil para la gestión de estos espacios, y de ahí que muchas ONGs, incluso administraciones, hayan recurrido a ella para la conservación urgente de determinadas especies, sobre todo en peligro de extinción, como las que decía antes, del lince, del águila imperial, del oso y alguna más, el águila perdicera, o de muchas especies de flora. El garbancillo de tallante, en Cartagena, una especie endémica de ahí que prácticamente quedan 4 retazos, pues se ha creado una entidad de custodia para la conservación de esa especie nada más, pero hay otras muchas. La jaría cabeza de gato en el sureste ibérico, en el litoral de Torrevieja y Orihuela, y otras muchas. Hay, o sea que se podría adaptar a las necesidades, pero precisamente ahora estamos haciendo un trabajo así para el Ministerio para identificar toda esa normativa. Sí. ¿Alguna ya?
Cerramos. Que Sí. podemos luego seguir en otro contexto. Pero bueno, yo creo que como acto formal, a pesar de no ser mucha gente, pues más que suficiente. Claro. Y muchísimas gracias, Gracias, Javier. por Nada. tanta sabiduría que nos has volcado en Muy un interesante. ratito. Nada, un placer y muchas gracias a vosotros y os animo a que sigáis ahí dejando testimonio de transmitir. Amenazo con volver. En junio, ¿Os atrevéis a volverme a invitar? Tudela. Vale, vale. De Tudela. Sí, Muy bien. avisamos para que acudan en masa. Pues nada, Vale, muchas gracias. Gracias.